Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente fundamental en la historia americana, peruana y también universal, porque es un tema sustancial en la configuración del mundo actual, puesto que América tiene un papel sustancial en el mundo y viceversa, el mundo en América. Generalmente los temas de historia se trabajan a partir de voluntades religiosas, creencias, como decía Imelda Vega Centeno, o Cermeño, este gran historiador que tienen una capacidad de suscitar ideas religiosas. De otro lado, también se trabajan los temas de historia a partir de voluntades políticas, ideológicas, nacionalistas, ¿no? Los indígenas son mejor que los españoles, que los blancos y viceversa, los blancos con Taylor y los enfoques del siglo XIX, que los blancos eran mejor que los otros, en fin, había una innumerable distorsión de interpretaciones. Vamos a hacer aquí más bien aproximarnos a lo científico, no hay que ser tan arrogantes o demasiado, pues, ¿no es cierto?, poco modestos en decir que va, esto es la verdad, no, no es una aproximación. Por eso es que voy a utilizar autores clásicos en cada uno de ellos, científicos reconocidos por la comunidad internacional en cada una de las aseveraciones, ¿no? Entonces, como verán ya en nuestra pantalla, el tema se refiere a esto que siempre se dice, ¿no? De un punto de vista ideológico, nacionalista, sentimental. Tupac Amaru se levantó contra los españoles son malos. ¿No? Y al final vamos a ver cómo hay una leyenda negra contra cualquier país, siempre hay leyendas negras, siempre hay dos historias sobre uno, dicen, ¿no? Entonces, este espacio no pretende darte o convencerte sobre una u otra, no, sino darte el argumento nada más, ¿no? Para que veas que hay otros argumentos distintos a los que usted usa y no para que cambie la idea, sino para que lo tome en cuenta. Es bueno siempre los argumentos, seguirlos argumentando, contraargumentando para formarnos, no tanto del pasado, porque la historia es sustancialmente un trabajo hacia el futuro. Bueno, sin más, entramos a, a los detalles. Pues Tupac Amaru no se levantó contra los españoles, ¿no? Es es un título, si no afirmativo, por lo menos de provocación, con el respeto que se merecen ustedes. Para entender este tema, ¿no es cierto? Tupac Amaru, España, Latinoamérica, el siglo XVII, XVIII y lo que ocurre de acá, es importante, creo yo, tomar en cuenta qué está ocurriendo en España, ¿no? Y eso es fundamental. En el mundo, ¿no? No olvidemos que España tiene un renacimiento muy temprano, tempranísimo, ¿no es cierto? Un renacimiento que el 710, toda la tradición grecorromana, esa cultura enorme que se había ocasionado Grecia y Roma, ¿no es cierto? Aristóteles, Platón, Genofonte, Tales de Mileto, Pitágoras, todos estos en diferentes campos del saber, que todavía no eran ciencia, eran logos griego, entra 1000 años antes que el resto de Europa a España, ¿no? Y no nos olvidemos que España tiene luces y sombras como todos, pero más luces porque aprende a convivir, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo es que Tupac Amaru no se levanta contra España, más bien convivió, y cómo esa España más bien sale y entra otra. Justo vamos a ver ese asunto. Pero vamos a España, ¿no? España desde siempre ha sido una sociedad que acogió judíos, romanos, cartagineses, moros, convivió con ellos, ¿no? Entonces no hay un antecedente de como los anglosajones, por ejemplo, ¿no? Donde entre ellos ya, muy tarde es que ahí los anglosajones se unen y tienen ese espíritu de convivencia.
¿no? Entonces, eso es España, ¿no? Un estado de convivencia, ¿no? Por todos estos antecedentes y también la presencia de la cultura grecorromana renacentista antes, ¿no? 1000 años antes que el renacimiento del resto de Europa se dio en España, ¿no? Entonces hay otra cosa que también no estamos tomando muy en cuenta cuando hacemos historia y todo ello, es que no nos estamos percatando, ¿no es cierto?, de que hay dos colonias, hay dos fases de la colonia, ¿no? Hay una fase en la colonia donde los grandes presentes son los austrias, esta España, que hemos dicho, culta, renacentista, de convivencias, pero a partir de 1740 hay otra España terriblemente eh, distinta, que ya no es de españoles, ¿no? Los Borbones, todos estos instrumentales, cínicos, mercantilistas, ¿no? Y es en esta fase en que se levanta Tupac Amaru. No es contra esta España. Esta ya no es ni siquiera España, porque los Borbones son en su mayoría franceses, parte de Inglaterra, otra línea de holandeses, ¿no? Como nos dice Vives y todos los historiadores de la Europa, ¿no? Entonces hay dos colonias, ¿no? Entonces nosotros le metemos a toda una sola colonia que es esta y lo vemos como colonia solo los Borbones. No, ha habido convivencia, han habido pactos, han habido acuerdos, ¿no es cierto? Entonces no es solamente una España la que está, sino dos colonias, ¿no? Una de España y otra la de no España. Y ahí es donde se dan las grandes rebeliones y la más grande, la de Tupac Amaru. Hay un pacto, y es que hay un pacto, o sea, aparte de la convivencia y las razones que hemos dicho, hay que hablar de un pacto, porque la situación en el prehispánico, y hay que entender la situación del prehispánico, también da para eso. A ver, vamos a explicar un poco. Los incas se expanden de un modo muy rápido, demasiado rápido. Y cuando hay expansiones rápidas, y eso lo sabemos por historia, y tal, Luis Guillermo Lumbreras, pongo ahí, me apoyo y los arqueólogos, ¿no? Se crean resentimientos. Solo en 60 años, de 1470 a 1530-32, en que llegan los españoles, se expanden rapidito los incas porque tenían el monopolio el, los camélidos, porque los incas son en realidad pues los joyas del sur que pues, van hacia el norte, justamente, ¿no? Defendiéndose de los cañaris que están viniendo del norte terriblemente, ¿no? Amenazantes en una época de crisis climática. Entonces, al expandirse rápidamente, los incas generan resentimientos, ¿no? Todos los cañaris que tienen pocos recursos están yendo hacia el sur buscando recursos, sobre todo los camélidos, y los collas, ¡pum!, contraatacan yendo a Cusco y de Cusco al resto, ¿no? Entonces es una lucha por las supervivencias, ¿no? Los incas son una minoría, poquititos, poquititos, ¿no? Un poco de collas, lupacas, jarancas, ¿no? Y estos son el resto, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta mucho, ¿no? Los incas solo son un grupito, ¿no? No son todo. Aquí hay como 25, 30 naciones soberanas en los Andes, ¿no? Entonces, esa expansión rápida genera en el resto del Ande, en 99%, resentimientos que los españoles van a aprovechar y a la vez van a usar para el pacto, para la convivencia. O sea, no es pues esa España oprobiosa, no, era una España del pacto que termina en 1740. O sea, no metamos en un saco a toda la España, ¿no? Entonces ocurre esto, ¿no? Que, mire, todas estas grandes macroetnias, Cañaris, Chimor, Chachapoyas, Pachacama, eran macroestados que tenían a su vez también dentro de sí otros estados, eran un montón, o sea, no eran solo los incas. Los incas son un grupito pequeño que al final sale. Hay los collas que tienen todo el sur, la costa, sur, centro. Incluso se han encontrado últimamente collas guarichancas o guaricollas, guaritihuanacos en el norte. Entonces, esos 60 años crean resentimientos, ¿no? Y
¡Plah! Los incas aplastan a todititos ellos. Los aplastan, los rapidito. O sea, no tuvieron tiempo de asimilarlos, ¿no es cierto? Como otras culturas que tienen 100, 150 años de asimilación, ¿no? No, los aplastan y crean resentimientos, ¿no? Eh, Aquí está un gráfico muy sugerente de cómo los incas se constituyeron en un estorbo para los demás, ¿no? Claro que ellos unificaron, lograron hacer cosas positivas, por supuesto, toda expansión es muy buena, unifican, ¿no? Da una unidad, se defienden contra otros grupos de afuera, en fin, pero también el costo era alto, ¿no? Todavía no habían consolidado una unidad interna. Entonces, justo ahí pues vienen los españoles, ¿no es cierto? Los viajes, Benalcázar ya había entrado en 1510, ¿no es cierto? Y habían logrado este, estoy poniendo los autores abajo, eso voy a hablar luego, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy poniendo, bueno, Luis Guillermo Lumbreras, Edmundo Guillén y muchos otros, ¿no? Entonces, habían ya, justo llegan los españoles en ese contexto, ¿no? Ellos, con toda la experiencia, captan el momento, y aquí esta imagen, van a ver cómo los incas son solo el 0,9%, ellos son 99%, los españoles son 1%, tienen armas precarias. Se ha hablado mucho de las armas españolas, y no, eso es totalmente falso. Entonces aquí vemos cómo parte del mundo andino, gran parte, la gran mayoría, pacta con los españoles la conquista, y bueno, cuando ya se forma el Estado, ¿no es cierto? Vemos que hay un Estado de convivencia, ¿no? Toda la herencia española, y se plasma pues en un orden colonial propiamente. No, perdón, colonial, no, en un orden colonial es lo de Inglaterra, donde hay factorías, todo. Aquí se forma un Estado, una nación, una organización de convivencia. Entonces, es otra de las cosas que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Lewis Hanke, historiadores así sustanciales, Loma Villena, ya nos han demostrado cómo España sí forma una nación, no una factoría como Inglaterra, ¿no? O sea, decir colonia esto es mucho, ¿ah? Pero en primer lugar vemos cómo incluso las religiones se fusionan, ¿no? El señor de Huanca, que es el Pachatúzan, se convierte en señor de la columna y son las dos cosas a la vez, Pachatúzan, una huaca y a la vez también un mundo cristiano, ¿no? El español, el quechua se españoliza y el español se quechuiza, ¿no es cierto? Acá hay idiomas de Cuzcu, Huiracocha, ejemplos de cómo esta palabra es a la vez quechua y a la vez española, ¿no? El Estado es un Estado compartido, ya nos ha dicho Amado, no ha tomado, ¿no es cierto? República de Españoles comparte el poder. Si bien es cierto, por supuesto que la República de Españoles tiene el mayor poder, pero comparte con el alférez real, la República de Indios, los incas. Por supuesto que no son los incas ya, son los cañaris que han colaborado y que son incas y que les da las tierras. El debate de defensa de los indígenas, muchos dicen, bueno, Bartolomé de las Casas le convenía porque era un traficante de indígenas, ¿no? Puede ser, pero sí se dio un debate sobre las leyes y los derechos indígenas, sí, fuerte, ¿no? Tal es así que toda la parte de Vilcabamba, donde ahora está Machu Picchu y todo ello, que se da en propiedad a los cañaris, aparte de las órdenes religiosas y grandes aristócratas españoles, pues de los cañaris, ¿no? Casi, y vivían ellos cogobernaban. La composición de tierras, Jerónimo Cabrera Larrazábal, que hace justicia a las tierras que les dio España a los nativos, que luego los terratenientes se lo habían apropiado. O sea, hay signos de que esto no es una colonia propiamente, esclavitud, muerte, no, ha habido una convivencia. Tampoco podemos decir que eran pues todos los indígenas, no, pues era un estado, ¿no? Entonces, hay dos historias, dos colonias, una de España y otra de no españoles. Por eso que no hay que arguir a los españoles todo lo malo. En 1740 se levanta
se levantan contra ellos, se llaman reformas borbónicas, abusan, sacan del puesto a corregidores leales, a virreyes leales, extirpan todo cogobierno, suben los impuestos, abusan, la mitad minera. Eso no ocurre antes. Eso es solo desde 1740, desde 1570 hasta 1740 ocurre todo lo que estamos diciendo. Una convivencia, no una convivencia tampoco pues, angelical, que todo lo tienen los indígenas, no, pero sí se da un espacio, hay una especie de contrapeso de poderes, casi una república en su modo, ¿no? En la parte económica, fíjense, antes no había el canal de Panamá, la ruta comercial era esta, ¿no? Venían hasta por el estrecho de Magallanes, entraban al Callao, y toda esta ruta, y en paz a Sadurian nos dice en su libro, estaba destinada a los indígenas, los llamados indígenas nativos. Tupac Amaru tenía, por ejemplo, toditito este monopolio, ¿no es cierto? Ya luego viene el comercio por el Atlántico, después en el siglo XVIII. Pero fíjense ustedes que los indígenas tenían mercado interno, dominio casi absoluto de la economía, la política, la sociedad, por supuesto sin dejar de ser realista que España era el... Todo esto estaba dominado por los llamados indígenas nativos, ¿no es cierto? Cañaris que habían pactado con España, ¿no? Que después ya tenían apellidos indígenas, ¿no? Eso ya en otro momento lo veremos. Los tributos se pagaban a vista y paciencia de la momia del lugar y decía cuándo, cómo y en qué forma pagar el tributo. O sea, no era pues un mercado abusivo, que no. La misma población decidía cuánto pagar, cómo pagar. Tristan Plath tiene trabajos muy importantes sobre esto, también Eugene Golte, en fin. Pero algo ocurre acá. Aquí sí es el acabose. En 1740 todo esto se derrumba. Es peor de lo que ha ocurrido con la caída del muro de Berlín, la salida de la Unión Soviética. Es mucho peor, es un cambio absoluto. No se olviden ustedes que ya la ilustración estaba viniendo, ¿no? Pero también la ilustración genera, ¿no es cierto?, cínicos, genera instrumentalistas, mercantilistas que utilizan toda su tecnología para dominar y agudizar más, y eso se llama un renacimiento del feudalismo tecnificado, ¿no? Y que en el mundo latino se llaman las reformas borbónicas, que son los más cínicos, se apropian. Pero no solo son eso, sino que la reforma borbónica es un clúster de anglosajones, franceses del norte, flandeses, que son los holandeses, sacan a la casta más culta de España y entran ellos. O sea, casi no son pues españoles, sea, decir que se ha levantado contra los españoles, Tupac Amaru, es una verdad a medias, ¿no? No eran ni siquiera españoles, ni menos los españoles que se habían ido antes, ¿no? Hemos visto cómo cae Tito, todo esto con Robespierre, Napoleón lo vuelve el neocolonial, ¿no? El neocolonialismo se dispara en el siglo XVIII, finales XIX, junto con el positivismo, la revolución industrial, el darwinismo social, ¿no es cierto? Todo un desastre, el mundo entre un desastre, sale España de la esfera, sale toda esa convivencia y entra lo peor, el nacionalismo, ¿no es cierto? El tecnologismo, ¿no? Los anglos y francos se hacen del poder, España comienza a decaer, porque caen los Austrias, que era una dinastía antigua de los Augsburgo, todavía heredera del Sacro Imperio romano-germánico, Sacro Imperio de Europa, ¿no es cierto?, con reglas de juego, no, entran los cínicos, ¿no es cierto?, lo peor entra, ¿no? Y bueno, obviamente eso va a generar reacciones, ¿no es cierto? Aumentan los impuestos, sacan al cogobierno, meten su cultura, disparan por 20, 30 los impuestos, regeneran el esclavismo y claro, se genera, ahí está, todo este, atacan a España y se crean las reformas borbónicas, ¿no? Entonces hay dos colonias, entonces no podemos ir contra toda la colonia, por favor, hay
una colonia donde hay convivencia, donde están los españoles, y otra colonia infame, totalmente sin españoles, ¿no? Como estos Borbones, que hasta ahora están, ¿ah? Hasta ahora están, son los mismos que han hecho, entre comillas, la independencia, los mismos que ahorita, entre comillas, están haciendo la república, y fíjense todo el desastre que ocasiona. Y contra ellos es que se levanta Tupac Amaru, no contra estos otros españoles. Se eliminan a los mestizos, se eliminan a las castas, se eliminan a todo un poder racistas, se excluye a todos ellos, a todo este pacto, se levantan impuestos, se saquea la economía, se desprecia todo, un racismo entra y obviamente pues no se producen, como dice Scarlett O'Fellan, Golte, Seminsky, todas estas desgracias en el Perú. Y es contra esto que se levanta Tupac Amaru, no contra los españoles anteriores que habían caído, que habían logrado, con todos los defectos, por supuesto, una convivencia. ¿Y por qué esta acusación a España? Pues tiene razones históricas. España, con toda su grandeza, ha tenido detractores bien poderosos. Primero los jesuitas que querían hacerse del poder y justamente fueron expulsados por los españoles y que se aliaban con los de Vilcabamba, incluso el nieto de Loyola se casa con el rebelde Claracoya para ir a hacer un golpe de Estado, hacen las misiones contra España, ¿no es cierto? Exaltan el incanismo para desprestigiar España, ¿no? Los anglosajones que siempre envidiaron a España porque tenían América, ¿no? Le quitaron tremenda cantidad del norte, luego Canadá, Estados Unidos, ¿no es cierto? Luego de que comienza a crecer a fines del siglo XIX, quiere deshispanizar América para volverla su colonia o parte de, ¿no? La guerra con Cuba es 1882, es clarísima en esto, ¿no? Y el comunismo, el neocomunismo, ¿no? Que quieren encontrar en la historia la lucha de clases, España contra los burguesa feudal, contra los indígenas de Tupac Amaru. No, la rebelión de Tupac Amaru fue una rebelión de muchos, de una alianza, ¿no? 2 años antes se levanta en Maras, ¿no? Ahí están los documentos de Scarlett O'Fellan, en el archivo Ochoa, ¿no? Donde muestra cómo hizo una alianza. Tupac Amaru tenía no era un movimiento indígena, era un movimiento de alianza contra las reformas borbónicas por un equilibrio y contrapeso de poderes, ¿no? Entonces, hasta aquí un poco explicar por qué es que Tupac Amaru no se levanta contra España, ¿no? Sino que Tupac Amaru es un movimiento contra las reformas borbónicas políticas claramente dadas desde 1740. No está contra toda España, ¿no? Al contrario, más bien Tupac Amaru está proclamando, ¿no? Viva el rey, muera el mal gobierno. Viva el rey, muere el mal gobierno, ¿no? Esa es la frase de Tupac Amaru. No es contra España, es contra esta política de oprobio que hasta ahora nos hunde, un movimiento muy visionario, lógico y coherente, no contra España, sino contra medidas justamente de esta modernidad falaz que hoy ya está llegando a su término con el coronavirus, las crisis del comercio y la crisis del modelo, ¿no? Que hay que replantear de nuevo una democracia más de contrapeso de poderes, participación ciudadana, instituciones, ¿no es cierto? Economía social de mercado, justicia social, libertad, ¿no es cierto? Que nos permita volver, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de Tupac Amaru. No es antiespañol, no es racista, no. Es contra lo injusto y lo distorsionante de las políticas modernas, no contra España. Y bueno, me termino esta sesión, esta reunión con una frase que dijo Tupac Amaru, ¿no? Viva el rey y muera el mal gobierno. Viva el rey y muera el mal gobierno. Hasta una próxima, amigos.